Mi nombre es Louise, y este año cumplo 34 años. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo en una gran corporación, una que casi todos conocen. El salario era bueno, incluso para los recién contratados, pero tenía un precio alto. Pasaba aproximadamente la mitad de cada mes viajando por negocios o en entrenamiento, y trabajar horas extras y en días festivos era la norma. Era un trabajo exigente, pero lo encontraba gratificante. Cuando cumplí 28 años, me ascendieron a jefa de departamento, un ascenso rápido, especialmente para una mujer. Hace 4 años, me casé con Brian, mi novio de 2 años. Nos conocimos a través de un amigo en común. No estaba particularmente interesada en salir con alguien, pero mi amigo estaba preocupado por mí y nos organizó una cita. Nunca me vi casándome. Pensaba que podría vivir mi vida entera soltera, pero Brian era diferente. Desde el principio, fue claro, quiero casarme pronto. También quiero tener hijos. Criarlos cuando seamos mayores va a ser más difícil, ¿no crees? Yo no quería hijos, y la idea de casarme me parecía absurda, especialmente porque apenas nos conocíamos. Además, acababa de ser ascendida y no podía imaginarme combinando el matrimonio con un embarazo. Cada vez que Brian mencionaba el matrimonio, lo rechazaba suavemente, diciendo, estás apresurando las cosas, necesitamos conocernos mejor. Además, el matrimonio no se trata solo de nosotros. En respuesta, Brian sugirió, está bien, entonces casémonos después de salir durante 2 años. Para entonces, nos conoceremos bien, ¿no? En ese momento, no pensaba que duraríamos 2 años, pero lo hicimos, y eventualmente nos casamos. Durante nuestra relación, Brian fue fiel, no jugaba, y era amable y sincero. Era trabajador y diligente en su trabajo. Sin embargo, algo que siempre me molestó fue su ego. Cada vez que un superior en el trabajo lo criticaba, se desahogaba en casa, diciendo, hice lo que pensé que era mejor, pero son tan mandones, no necesito que me digan qué hacer. Escuchándolo con detalle, estaba claro que lo estaban llamando la atención por sus errores, pero parecía que no podía manejar las críticas, sin importar de quién vinieran. Cuando planeamos una cena para presentar a nuestras familias, Brian eligió un restaurante que cobraba más de $200 por persona y me pidió que cubriera la mitad del costo. Como era tan caro, sugerí un lugar más asequible, pero Brian insistió, esto es importante. Si elijo un restaurante barato, pensarán que soy tacaño, y no cedió. Si ese era el caso, pensé que debería pagarlo él mismo, pero dijo, no puedo permitirme cubrir a 8 personas con mi salario, como máximo, quizás 3, así que por favor cubre a las otras 5. Al final, terminé pagando más de la mitad. Éramos 4 personas de cada familia, sumando 8 en total, y aún así Brian insistió en un restaurante de más de $200 por persona, aunque no podía ni siquiera cubrir la parte de su propia familia. No estaba entusiasmada con su plan, y me dejó aún más desconcertada cuando le dijo a todos en la cena, no se preocupen por la cuenta hoy, yo me encargaré de todo, pero todos parecían felices, así que decidí dejar que él tomara la iniciativa. Me guardé mis pensamientos, pero mirando atrás, creo que cometí un error. Lamento no haber cancelado mi matrimonio con Brian, un hombre tan egocéntrico. Después de que nos casamos, la actitud de Brian hacia mí cambió por completo. Comenzó a hablarme con condescendencia todo el tiempo. Antes del matrimonio, sabía que estaba ocupada con el trabajo y prometió ayudar con las tareas del hogar. Pero después de casarnos, empezó a decir cosas como, ¿qué pensarán los vecinos si ven a un hombre colgando la ropa? Además, las tareas del hogar son cosa de mujeres. No, yo estoy trabajando duro afuera, así que déjame relajarme en casa. Nunca levantaba un dedo para ayudar, sin importar lo ocupada que estuviera. ¿De verdad pensaba que la gente se sorprendería al ver a un hombre haciendo la colada? Estaba harta de su actitud dominante, pero como no me importaba hacer las tareas del hogar, lo toleraba. Lo que realmente me afectó fue que Brian le diera dinero a sus padres. Aunque sus padres eran agricultores, parecía que estaban teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Parecía que tampoco habían ganado mucho en el pasado y, ahora que se acercaban a los 70 años, la agricultura se estaba volviendo más difícil. Por esta razón, llamaban a Brian con frecuencia, pidiéndole que enviara dinero. Al principio, pensé que no se podía evitar, ya que estaban teniendo problemas, pero dentro de los 6 meses de nuestro matrimonio, Brian comenzó a dar todo su salario a sus padres. No contribuía en nada a nuestros gastos de vida. Una vez le dije, esto es demasiado. Es ridículo que yo cubra todos los gastos con mi salario solamente. Pero Brian respondió, ¿cómo puedes decir tal cosa cuando mi familia está en problemas? Ellos también son tu familia.
Además, ganas más dinero que yo, así que deberías poder manejarlo. Y no me escuchaba. Al hablar por teléfono con sus padres, Brian siempre decía, está bien, yo me estoy encargando de todo con mi salario. No dejaré que ella diga nada al respecto. Parecía que solo estaba enviando parte de su salario, pero en realidad, estaba dando todo a sus padres. No le quedaba dinero para sí mismo y comenzó a pedirme dinero, diciendo, ¿puedes darme unos $200? A este ritmo, ni siquiera podré pagar el almuerzo. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Le sugerí, establezcamos un límite mensual de cuánto le enviamos a tus padres. Por favor, encárgate de cubrir tus gastos de almuerzo por tu cuenta. Pero Brian siempre decía, entendido, lo haremos así, y aún así continuaba enviando todo su salario a sus padres. Eso era algo que ya no podía tolerar. Un día, tuve que estar fuera de casa durante unas 2 semanas por un viaje de negocios. La respuesta de Brian fue, ¿qué? ¿2 semanas? ¿Entonces qué voy a comer? ¿Y qué pasa con mi ropa? Aunque él sabía. Tenía un trabajo que requería viajes frecuentes. Frustrada por la actitud infantil de Brian, le dije, arréglatela solo. Eres un hombre adulto. Si no puedes, ¿por qué no te vas a casa mientras estoy fuera? Estarás bien allí, ¿verdad? A regañadientes. Brian aceptó. Cuando volví a casa 2 semanas después, me sorprendió encontrar a Elizabeth, la hermana de Brian, en nuestra casa. Ella vivía un poco lejos, y no nos habíamos visto desde la boda. Me pregunté si algo había pasado, pero antes de que pudiera preguntar, Elizabeth me saludó con una gran sonrisa y dijo, hola, Louise, ha pasado un tiempo. Ah, y sobre el dinero, fue un salvavidas. Muchísimas gracias. Sus palabras no tenían ningún sentido para mí. Sin siquiera tener la oportunidad de guardar mi equipaje, le pregunté a Elizabeth, ¿dinero? ¿De qué estás hablando? Elizabeth, sin dudarlo, respondió, Brian dijo que como tienes algunos ahorros, él proporcionaría el capital inicial que necesitaba. Me dijo que no me preocupara porque tienes al menos $1 millón. Estaba completamente confundida. Justo en ese momento, Brian entró en la habitación, sosteniendo mi libreta bancaria y mi sello. Tan pronto como me vio, dijo, oh, bienvenida de vuelta, perfecto. Voy a darle tus ahorros a Elizabeth. Sabes que ella es manicurista, ¿verdad? Siempre ha soñado con tener su propio negocio. Parece que ha ahorrado algo de dinero, pero aún le falta alrededor de $1 millón. Recordé que tienes exactamente esa cantidad en la cuenta de ahorros que tenías desde antes de que nos casáramos. Así que le dije que viniera a recogerlo. Luego le entregó la libreta y el sello a Elizabeth con una sonrisa, diciendo, tienes suerte, Elizabeth. Esto hará realidad tu sueño. Sé agradecida. ¿De acuerdo? No pude contenerme más y le solté. ¿De qué estás hablando? Ese es mi dinero. ¿Por qué estás decidiendo qué hacer con él por tu cuenta? Quiero decir, podría entenderlo si dijeras que quieres prestárselo. Necesitaríamos un pagaré y una promesa de devolver cierta cantidad cada mes, ¿verdad? Pero, ¿qué quieres decir con simplemente regalar los ahorros de otra persona? Le arrebaté la libreta y el sello a Elizabeth. Brian me miró y dijo, ¿qué? Somos familia, ¿no? Es ridículo escribir un pagaré para los miembros de la familia. Además, no lo estamos prestando, lo estamos dando. No tienes ni siquiera un pasatiempo porque siempre estás trabajando, ¿verdad? Es un desperdicio simplemente tener ese dinero ahí. Elizabeth tiene un sueño, ¿no es más significativo usarlo para hacer realidad ese sueño? Luego me miró con desdén. Al escuchar las palabras de Brian, me di cuenta de que no podía comunicarme con él. Justo cuando estaba a punto de rendirme con la conversación, Brian añadió, este dinero es demasiado bueno para ti, así que se lo estoy dando a Elizabeth. Tú solo lo desperdiciarías. Puedes simplemente trabajar y ahorrar de nuevo. ¿Entendido? Si todavía quieres discutir, nos divorciaremos. En ese momento, una idea surgió en mi mente. Respondí rápidamente, de acuerdo, divorciémonos. Escribiré los papeles y te los enviaré. Vendré a recoger mis cosas pronto. Hasta que el divorcio esté finalizado, me quedaré en un hotel. Adiós por ahora. Y con eso, agarré mi equipaje del viaje de negocios y salí de la casa sin mirar atrás. Brian se quedó atónito por mi decisión repentina, pero después de un rato, comenzó a enviarme mensaje tras mensaje, diciendo cosas como, todavía puedes regresar si te disculpas ahora, y, Elizabeth dice que te perdonará por lo que pasó hoy siempre y cuando le des el dinero, así que deja de ser terca y vuelve. Ignoré cada uno de sus mensajes. ¿Quién se cree que es? Al día siguiente, fui al ayuntamiento y envié los papeles de divorcio firmados de vuelta a casa. Incluso entonces,
Brian seguía enviándome mensajes, diciendo cosas como, ¿estás realmente segura de esto? Voy a entregar los papeles de divorcio. ¿De acuerdo? Solo respondí con, por favor, entrégalos lo antes posible, y ignoré el resto. El divorcio se finalizó más rápido de lo que esperaba. Una semana después, mientras Brian estaba en el trabajo, trasladé mis pertenencias a mi nuevo lugar. Cuando Brian me había enviado un mensaje sobre entregar los papeles de divorcio, dijo, me siento genial al poder divorciarme de una mujer fea como tú. Ahora somos extraños. Asegúrate de dividir nuestra propiedad correctamente ya que estamos divorciados. Así que dejé la mayoría de los muebles y electrodomésticos atrás. Al mismo tiempo, deposité la mitad de los pequeños ahorros que habíamos acumulado durante nuestro matrimonio en su cuenta bancaria y lo dejé allí. Esa noche, Brian me llamó múltiples veces. Al principio, ignoré las llamadas, pensando, aquí vamos de nuevo. Pero luego comencé a recibir llamadas de Elizabeth también. Finalmente, contesté el teléfono, y Brian inmediatamente gritó, oye, ¿qué pasó con la división de bienes? Esto es ridículo. Solo hay $800 en esta cuenta. Pensé para mis adentros, tal como lo esperaba. Le respondí a Brian, mira, si dividí los bienes, originalmente teníamos $1,600 en nuestra cuenta conjunta, ¿verdad? Te dejé la mitad, $800. Los muebles y electrodomésticos se compraron después de nuestro matrimonio, así que los dejé allí. Esa es una división justa de nuestros bienes maritales, ¿no crees? Brian no estaba convencido. Argumentó, ¿de qué estás hablando? Se supone que tienes $1,000,000 en ahorros, ¿verdad? Entonces, la mitad de eso, $500,000, debería ser mío. Y también tienes una herencia de tu abuelo, que debería ser mía también. Me quedé atónita y no pude evitar reírme. Ya lo había previsto. La disposición de Brian para divorciarse tan fácilmente lo había insinuado. Logré contener la risa y le expliqué, Brian, la división de bienes se refiere únicamente a los activos maritales. Mis ahorros personales de antes de nuestro matrimonio y mi herencia no forman parte de eso. Consulté a un abogado y dividí nuestros bienes maritales de manera justa. Todo el dinero que ahorramos después de casarnos lo gané yo. Tú nunca contribuiste a los gastos del hogar. Agradece que siquiera dividí eso. Brian protestó, estás mintiendo. No hay manera de que eso sea cierto. Entrega el dinero correctamente o te demandaré. Su voz temblaba con desesperación, pero yo me mantuve tranquila. Adelante, demándame. No te he engañado en absoluto. He dividido los bienes de manera justa y no tengo miedo de ninguna demanda. Al escuchar esto, Brian se puso nervioso y dijo, espera, olvidémonos del divorcio. Me equivoqué, vuelve conmigo. Estaba retrocediendo, suplicando una reconciliación. Le respondí, ¿de qué estás hablando? El divorcio ya está finalizado, y no tengo intención de volver. Esto no es una broma. Luego añadí, ya que esto ha terminado, déjame aclarar una cosa. Si te quedas allí, tendrás que pagar el alquiler tú mismo. Son alrededor de $1,800 al mes, lo cual probablemente no sabías porque nunca lo has pagado. La respuesta de Brian fue débil, no puedo permitírmelo. Si no podía pagar, simplemente tendría que irse. Eso ya no era mi problema. Parece que Brian terminó mudándose de nuevo con sus padres porque no podía permitirse el alquiler. Incapaz de cubrir los gastos de mudanza, vendió los muebles y electrodomésticos que dejé atrás. Sus padres, creyendo que aún ganaba bien, lo recibieron con alivio, pensando que aliviaría su situación financiera. Sin embargo, Brian no pudo enviarles tanto dinero como antes y tuvo dificultades para adaptarse. Elizabeth había estado preparando para iniciar su propio negocio, asegurada por Brian de que el dinero no sería un problema, pero como no recibió ni un centavo de mis ahorros, sus planes de emprendimiento se detuvieron. Tuvo que cancelar sus preparativos y sufrió como resultado. Brian enfrentó la frustración de Elizabeth, pero eso ya no era mi preocupación. Ahora estoy enfocada en mi trabajo y viviendo sola. He tenido suficiente del matrimonio. Todavía recibo mensajes de Brian queriendo reconciliarse, pero los ignoro completamente. Es algo gracioso escuchar sobre su situación de vez en cuando, pero estoy planeando bloquearlo pronto.